el gozo y la paz del Señor reine en nuestros corazones al meditar en su palabra. Iniciamos la lectura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 14 y luego leemos el 18. Dice así la palabra del Señor. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué haces aquí, Elías? El Señor le pregunta, como diciendo: ¿por qué has venido a este lugar? No es el lugar correcto. 2 veces le hace esta pregunta a Elías: ¿qué haces aquí? Y Elías contesta de la misma manera las 2 veces. Había sentido un vivo celo por el Señor, habían matado a los profetas y solamente él había quedado, y ahora lo buscaban para quitarle la vida. Por lo general, cuando le hacemos alguna pregunta a Dios, es porque desconocemos la respuesta y esperamos que Dios nos dé alguna. Pero cuando es Dios quien nos pregunta a nosotros, no es porque ignore la respuesta, todo lo contrario. Cuando Dios nos pregunta es porque busca provocar en nosotros alguna reacción. Cuando Pablo tiene su encuentro con el Señor camino de Damasco, el Señor Jesucristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús sabía los argumentos que tenía Pablo para perseguir a la iglesia, pero con su pregunta buscaba que Pablo pudiera darse cuenta que no perseguía a un grupo religioso, sino que perseguía al mismo Dios. Otro ejemplo lo tenemos en el estanque de Betesda. Jesús se acerca a un paralítico que llevaba 38 años enfermo y le preguntó: ¿quieres ser sano? Si nos fijamos en la respuesta, el hombre no dijo un sí, quiero ser sano, sino que respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque. La intención de Jesús al preguntarle era motivar, despertar en este hombre algo de fe, para que creyese que era posible ser sano a pesar de los años que llevaba enfermo y que nadie le pudiera ayudar. En un momento de quietud, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? A lo que responden:
pues unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y el Señor vuelve a preguntarles y les dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Pedro rápidamente se adelanta y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. La pregunta que Jesús les hace es para que ellos mismos tomen la iniciativa, tomen una decisión personal en cuanto a Cristo. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta el Señor. Él estaba intentando provocar en Elías una reacción con el fin de que Elías se diera cuenta de que había tomado una decisión equivocada, que no se encontraba en el lugar adecuado y que necesitaba dar un giro de 360 grados a esa actitud de derrota y de desánimo. Por el texto sabemos que el temor, el desaliento y el cansancio habían golpeado fuerte en la vida de Elías. Le habían dejado fuera de combate, derribado, pero no destruido, como diría el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta el Señor. Y es que la intención es para que Elías se dé cuenta, tome conciencia, sea real consigo mismo de saber el lugar donde se encuentra, de cuál es la realidad que le ha llevado a esa situación, de cómo él se encuentra personalmente, emocionalmente, espiritualmente, y que Elías pueda ver la salida y la solución que Dios le ha preparado. Comencemos. ¿Dónde estaba Elías? Elías estaba metido en una cueva. Ya hemos leído en los versículos 8 y 9 que Elías había llegado al monte de Horeb, al monte de Dios, que es el Sinaí. Y allí, dice la Escritura, se metió en una cueva para pasar la noche. En segundo lugar, Elías tenía que ser consciente y realista del por qué estaba metido en una cueva, de por qué había llegado al monte de Dios. ¿Qué le había llevado hasta allí? ¿Por qué estaba metido en una cueva? La clave la encontramos en el versículo 3 del capítulo 19. Dice así: viendo pues, está hablando de Elías, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías se marchó de donde estaba para salvar su vida. ¿Qué peligro vio Elías? ¿Por qué tenía que salvar su vida? Bueno, seguramente recuerdan la historia. La tenemos en el capítulo 18 del primer libro de Reyes y que a modo de resumen lo vamos a recordar rápidamente. Elías, como sabéis, había estado profetizando que no llovería por 3 años. Y así ocurrió. Por 3 años y 6 meses, como nos dice Santiago, no llovió. Y transcurrido ese tiempo, es que llovió. Pero ese tiempo de 3 años y 6 meses, vemos en las Escrituras que Dios guardó y protegió a Elías de Acab y Jezabel de una manera milagrosa, porque ellos habían puesto precio a su cabeza. Al final de los 3 años y medio, Elías tiene un encuentro en el monte de Carmelo con 850 profetas o falsos profetas, 450 profetas de Baal y 400 de Asera. El desafío era saber quién era el verdadero Dios. El pueblo estaba totalmente confundido.
Adoraban a Dios, pero adoraban también a Baal y a Asera. Y para ello preparan un altar con el sacrificio de 2 bueyes, y el verdadero Dios tenía que mandar fuego del cielo para consumirlo. Dice la Escritura, todo el día estuvieron gritando y sajándose los profetas de Baal y Asera, pero nada ocurrió. Elías mismo ironizaba diciéndoles: gritad más fuerte, haceos más daño, quizás no os oye porque vuestro Dios está durmiendo. Cuando le toca el turno a Elías, él mandó echar agua sobre el sacrificio y cavar una zanja alrededor, la llenaron de agua, y Elías clamó a Dios, y fuego del cielo descendió, dice, y consumió todo, hasta el agua de la zanja. Debido a esto, el pueblo reconoció que el verdadero Dios era Jehová. Y los 850 profetas, falsos profetas, fueron degollados. Después, ¿recuerdas? Elías sube al monte Carmelo otra vez y allí se pone a orar por lluvia. Cuando aparece en el horizonte una nube pequeña como la palma de su mano, entiende que es la señal de que la lluvia no va a tardar en caer. Y en el capítulo 19 nos dice que el rey Acab, después de lo que ha sucedido en el monte Carmelo, vuelve a su casa y le cuenta todo lo sucedido a su esposa Jezabel, que no había estado presente. Esta Jezabel, una mujer diabólica, en lugar de arrepentirse y ver que el poderoso Dios, Jehová de los ejércitos, había vencido, se llena de ira contra Elías. Y le dice así en el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, le está diciendo: de aquí a mañana te voy a cortar la cabeza. Las palabras de esta mujer hizo que Elías sucumbiese al temor y al desánimo. Por eso él toma la decisión de huir, por temor a su vida. Nos dice la Escritura que en la siguiente parada que hace en Berseba, allí deja a su criado y continúa el camino solo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que Elías tomara esta decisión después de ver el poder de Dios y los milagros de Dios y la victoria que Dios le había dado sobre sus enemigos? Pues Santiago 5:17 nos da la respuesta, porque nos dice que Elías era un hombre de carne y hueso. Elías era un hombre como nosotros, con las mismas pasiones y deseos. Elías fue capaz de orar por lluvia y por fuego, pero también dejar que el temor y el desánimo invadieran su corazón. Querido hermano y amigo, qué importante es este capítulo en la Biblia. Pues si no estuviera este capítulo en la vida de Elías, pensaríamos que Elías era un superhombre, que no podríamos actuar como Elías. Pero ahora vemos que sí, que Elías estaba hecho de la misma pasta que nosotros, y que cuando Santiago nos dice que al igual que Elías, nosotros también, ahora lo creemos. Porque Elías, igual que fue capaz de ver la gloria de Dios y ver el poder de Dios, también cayó en las redes del temor, del desánimo, del desaliento. Elías pensó que había trabajado en vano, que no había servido para nada todo el esfuerzo que había hecho, pues él diría: el pueblo va a volver a la idolatría si la reina Jezabel
no se ha arrepentido, va a hacer que el pueblo vuelva otra vez a la idolatría. ¿Para qué?, se preguntaba Elías, ha servido todo mi esfuerzo. Luego, esto nos lleva a ver el estado anímico y espiritual de Elías. ¿Cómo se encontraba Elías? Pues con la decisión de huir y con las palabras de Jezabel clavadas en su corazón, Elías entra en un estado de ansiedad y depresión, totalmente desanimado, desalentado. Hoy diríamos, Elías casi que había tirado la toalla. Nos dice en el versículo 4, y él se fue por el desierto camino de un día, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Te imaginas estas palabras diciéndolas al Señor? Basta ya, oh Dios, basta ya, me quiero morir. Pero es que hace poco había visto el poder de Dios de una manera gloriosa. Menos mal que Dios en su sabiduría, en su misericordia, no hace caso a muchas de nuestras oraciones, porque quizás nos harían más daño que bendecirnos. Y no la escucha. No la escucha. En lugar de quitarle la vida, vamos a ver a un Dios lleno de misericordia, lleno de comprensión, tierno, que trata a Elías con un trato y un cuidado exquisito. Dios cuida de su siervo, como cuida de ti y de mí, cuando pasamos por momentos difíciles en nuestra vida. Aparentemente, como Elías, podemos pensar que Dios no está, pero todo lo contrario. Dios está con nosotros y nos ayuda y nos sirve y prepara todo lo mejor para que podamos continuar adelante. Permíteme que veamos unos detalles de este amor de Dios, de esta misericordia, porque así que Dios hizo con Elías, hace con nosotros. Fíjate que en el versículo 3 nos dice que Elías huye por temor a perder la vida y decide quedarse solo. En el versículo 4 nos dice que camina durante un día entero por el desierto y ya cansado se echa debajo de un árbol, desea morirse y le pide a Dios que le quite la vida. En los versículos 5 y 6, Elías se queda dormido por el cansancio y un ángel horas más tarde le despierta para que coma, pues el ángel le había preparado una torta y agua. ¡Qué bueno! ¿Cómo sabría esa torta? Preparada por un ángel. Y dice la Escritura que comió y volvió a dormirse. Estaba agotado. Versículos 7, 8 y 9 nos dice, por segunda vez el ángel le despierta y Elías vuelve a comer y a beber de lo que el ángel le ha preparado. De esta manera, Elías se fortaleció. El propio ángel, en este caso el Señor, sabiendo la idea que tenía Elías de ir hasta el monte de Oreb, le dice, largo camino te resta. Y con esa comida que le preparó el ángel, dice la Escritura que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Y una vez que llegó allí, se metió en una cueva para pasar la noche. Ahí estaba Elías cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? No tienes que estar aquí. Este no es tu lugar. Déjame decirte que es en los momentos de debilidad, de fracaso,
donde muchas veces aprendemos algunas de las más profundas lecciones de amor y misericordia de Dios en nuestra vida, como le pasó a Elías. Es fácil creer que Dios me ama cuando todo está perfecto y todo lo hago bien. Pero es más difícil creer que Dios me ama cuando soy imperfecto, cuando me equivoco, cuando hago las cosas mal. Sin embargo, Dios no cambia su amor por nosotros, como le pasó a Elías. Varias causas le llevaron a Elías a esta situación en la cual él se encontraba. Podemos ver un agotamiento físico y espiritual por todo lo que había vivido allá en el Monte Carmelo, esa lucha espiritual, esa carrera que pega con el rey Acab, todo el día luchando, le llevaría a un agotamiento físico. Las flechas envenenadas en las palabras de Jezabel entraron en lo más profundo de su ser, produciéndole temor a morir. Esto hizo que Elías apartase la mirada y la confianza en el Señor, que hasta ahora la había tenido, y la puso en las circunstancias. A Elías le pasó lo mismo que a Pedro. Pues la Escritura dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Pedro, viendo las olas, quitó la mirada de Jesús. A los dos les pasó lo mismo y a nosotros también nos pasará lo mismo si quitamos la mirada de Jesús y la ponemos en las circunstancias. Por eso nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Elías recibió un ataque directo del enemigo. Sacó a Elías de un posible avivamiento. Si miramos lo que sucedió en el Monte Carmelo, fue algo glorioso. Murieron los falsos profetas, derrotaron la idolatría. El pueblo creyó que el único Dios verdadero era Jehová de los ejércitos. La gloria de Dios se mostró en el fuego consumiendo. Diríamos, qué buenos momentos, un tiempo de avivamiento, el pueblo vuelve a Dios. Había 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Sin embargo, Elías cree que está él solo, que no hay nadie más. ¿Cuántos corazones se quedarían decepcionados al saber y al oír de la huida de Elías y ahora se encontraban solos ante Acab y Jezabel? Pero en medio de todo esto Dios tiene su control y Dios sabe hacer bien las cosas. Aquí vemos que todo lo que le pasó a Elías le hizo olvidar quién era Elías y a quién servía. Sin embargo, Dios todavía no había terminado el tratamiento de sanidad y recuperación con su siervo. Todavía le quedaba la última sorpresa. Elías tenía que salir de esa cueva donde se había metido, a pesar de estar en el monte de Dios. Y para ello Dios le prepara la última escena que leo en la versión internacional. Primero Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, que dice: el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Le dice: Elías, sal, porque voy a pasar al lado tuyo. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento.
Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un silbo apacible. Y Elías se da cuenta de que ahí sí está el Señor. Se tapa la cara y sale a ver a Dios. Dios, en su misericordia, le da a Elías una demostración visible de su poder a través del viento, del terremoto, del fuego. Esto para Elías no era algo extraño, pues él vivía en ese ambiente. Pero le hace ver que en esos momentos no estaba Dios en ello. Su presencia no estaba en ello. En otras ocasiones sí. En otras ocasiones Dios se había servido y se había manifestado a través del fuego, del terremoto, del viento. Incluso en el mismo monte Sinaí, en la entrega de los 10 mandamientos. Elías ahora necesitaba conocer a Dios desde otra perspectiva, de una manera diferente. Elías necesitaba conocer a Dios en la tranquilidad, en el sosiego, en la paz. Le tenía que conocer como un silbo apacible, como un murmullo que dice la Escritura, como un susurro, como un sonido apacible y delicado. Eso es lo que necesitaba Elías como terapia para sanidad emocional y espiritual en este momento. Como solemos decir, después de la tormenta viene la calma. Este pasaje nos enseña también a nosotros como a Elías que necesitamos afinar bien nuestro oído para oír a Dios en el susurro, para oír a Dios en el silbo apacible y discernir su presencia. Aunque Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, no significa, como hemos dicho antes, que Dios no se sirva de ellos. Es más, en las Escrituras podemos ver que lo hizo en varias ocasiones. Y nosotros necesitamos que Dios se manifieste también en el fuego, en el viento, en el terremoto. Necesitamos que Dios se manifieste de una manera poderosa, como un viento recio, como así pasó en Pentecostés. ¿Recuerdas? Necesitamos un Pentecostés en nuestra vida y le pedimos a Dios que nos llene como un viento recio. La Escritura dice que todos estaban unánimes cuando llegó el día de Pentecostés y que del cielo vino como un estruendo de viento recio que soplaba y que llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, ven como un viento recio a nuestra vida, llénanos de tu Espíritu Santo. Necesitamos ver a Dios también en el fuego, como pasó con Elías. Cuando Elías clamó, él clamó al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él dijo: Señor, respóndeme para que el pueblo vea que tú eres el Dios verdadero y que vuelvan su corazón a ti. Y la Escritura dice que entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y que todo el pueblo se postró y dijeron: Jehová, Jehová es el Dios. Necesitamos y pedimos y oramos porque venga fuego de Dios sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Y necesitamos también ver a Dios en el terremoto, como le pasó a Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. En Hechos 16 nos dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y que a medianoche empezaron a orar y a cantar al Señor y que los presos les oían. Entonces vino de repente, como el viento recio, de repente un gran terremoto
de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Necesitamos terremotos, pero que Dios esté en el terremoto para que las cadenas se suelten, para que las puertas se abran. Necesitamos que Dios se mueva poderosamente. Sabemos por las Escrituras que Dios nos habla de diferentes maneras y formas, por sueños, visiones, por personas, por experiencias. Pero te voy a decir que lo más común, lo más general, por lo que generalmente Dios nos habla, es a través de ese silbo apacible, a través del murmullo, a través de la quietud. Y necesitamos oír a Dios y disfrutar de su presencia día a día. Ese silbo apacible es la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. El Espíritu Santo no nos chilla, no nos grita. El Espíritu Santo habla a nuestros pensamientos. El Espíritu Santo con voz suave y directa nos habla al corazón. Necesitamos estar tranquilos para oír a Dios, para ese sentir, esa convicción de decir, siento que esto es de Dios. Dios me ha hablado. Es esa voz del Espíritu Santo, ese silbo apacible que los discípulos de Emaús, cuando estaban con Jesús, decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en las Escrituras? Así también Dios, cuando nos habla a través de su palabra, que de repente nuestros ojos se abren, nuestro espíritu recibe ese texto como que Dios me está hablando personalmente. Es su voz la que nos produce tranquilidad, confianza, gozo. Y sabemos que cuando la voz que escucho me produce confusión, agitación, mal humor, sé que no es de Dios. Sé que no es el Espíritu Santo. Querido hermano, Elías estaba en el monte de Dios, pero metido en una cueva. ¿Y nosotros? Tengo que decirte que al igual que Elías, nosotros, en ocasiones, estando en el monte de Dios, nos metemos en cuevas. Estamos metidos en cuevas, como Elías, para pasar la noche. Huimos de problemas, huimos de conflictos, de pruebas, de tentaciones, de adversidades. Y la intención es meternos en la cueva para pasar la noche. Lo más triste es que no es que pasemos la noche en la cueva, sino que nos quedemos en la cueva. Ese es el problema, cuando nos quedamos en la cueva. Ese fue el problema de Elías, por eso Dios tenía que sacarle de allí. A veces incluso ya no somos conscientes de que aun estando en el monte de Dios estamos metidos en una cueva. Quizás la cueva del temor. En estos tiempos del COVID, ¿cuánta gente se ha metido en una cueva aun estando en el monte de Dios? Están en la cueva del temor. Quizás la cueva del desánimo. Sí, estoy en el monte de Dios, pero me he metido en esa cueva porque las cosas no van bien, porque esperaba otras cosas en mi vida, otros planes, otros proyectos, y nada de esto está sucediendo. O la cueva de la inseguridad. ¿Qué va a pasar con mi vida, con mi trabajo, con mis hijos? Quizás en la cueva de la incredulidad. Como dice Hebreos, cuidado que no tengamos en nosotros corazón incrédulo para no creer la palabra de Dios. O tal vez sea la cueva del no sé, no sirvo, no tengo. Lo cierto es que como Elías, nosotros también
aun estando en el monte de Dios, nos metemos en cuevas. Y como dije antes, el problema no es entrar en la cueva, sino quedarnos en la cueva. Porque cuando paso tiempo en la cueva, termino olvidándome de las promesas y de las bendiciones de Dios. Por eso, si estás en el monte de Dios, pero metido en una cueva, el Señor te dice hoy, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Yo no te he traído hasta aquí. Es hora de salir. Cambia Elías por tu nombre. ¿Qué haces aquí, Javier? Debes de salir de la cueva y escuchar la voz del Señor como silbo apacible y disfrutar de su presencia. Ora al Señor. Y si estás metido en una cueva, es el momento de salir de ella. Dios te dice, ¿qué haces aquí? Que el Señor te bendiga, te guarde, en el nombre de Jesús. Amén.